y que les dijera que aquellos que deben las dos instancias, primer y segundo parcial, el viernes hacen el primer parcial, o sea, recuperan el primero, vamos en orden. El que esté desaprobado o ausente en las dos instancias, el viernes recupera primer parcial. Así ya les queda para esas. Claro, porque en el mismo día no podemos hacer las dos instancias, entonces el que debe solo uno, es más sencillo, hace el primero o el segundo, según sea el que debe. Pero aquel que tiene las dos instancias desaprobadas o ausentes, va a empezar a hacer el primero. El viernes hace el primer parcial, recupera. Para fin de año dejamos las otras instancias que estén debiendo, más todo el que necesite subir nota y demás, que eso ya vamos viendo una vez que pasen todos los otros parciales. Falta el tercer práctico y falta el segundo teórico. Así que todas las combinatorias posibles para subir nota en función de las alternativas que tienen, recién lo podemos hacer una vez que tengan todas las notas de las instancias que se deben rendir. Bueno, vamos a compartir. A ver acá. Bien. ¿Están viendo ahí la pantallita compartiendo? Compartida ya. Bueno, muy bien. Bueno, como siempre veo, van poniendo en el chat los presentes. Aquel que no lo hizo, vaya poniendo su presente, así ya me queda quienes van asistiendo. Bueno, les cuento, vamos a empezar con la clase, vamos a grabar. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a terminar el último contenido de esta unidad 6 de especificación de requerimientos, que vamos a ver qué contiene este documento. Ya la sigla la conocen, que es la ERS, que es la especificación de requisitos de software. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que contiene este documento, cuáles son sus condiciones y una serie de información relacionada al mismo. Esa va a ser la primera parte de la clase, y la segunda ya vamos a dar también la unidad 7 de validación de requerimientos, porque los dos temas son pequeños, entonces en la misma clase se los voy a dar completito a los dos. Así que vamos entonces a empezar con esto, que le he llamado parte 4, o sea, que son los documentos en el aula virtual. Como son muchos contenidos, en vez de hacer un gran documento con todas las clases, les he ido haciendo por partes. Las 3 primeras clases que le llamé parte 1, la segunda clase parte 2, la tercera parte 3 y esta parte 4. Es lo que van a estar ordenados con sus archivos en la aula virtual, para que más o menos los tengan allí un poquito repartidos. Si no, se hacen documentos muy grandes. Bien. Para ubicarnos un poquito dentro de lo que seguimos viendo, estamos dentro del proceso de ingeniería de requerimientos, y nuestro disparador, que son encontrar estos requerimientos, estamos en el trabajo que una vez que los vamos detectando, todo lo que significa este trabajo de especificación. ¿Sí? Entonces, recordemos un poquito en qué consiste el proceso. Este proceso de descubrir, en este descubrimiento es la tarea de licitación. Analizar y documentar este proceso de especificación. Indicar es este proceso de validación. Los servicios y restricciones serían los requerimientos que debe considerar el sistema a desarrollar, es el sistema que estamos proponiendo. Entonces, en nuestro cuadrito de las 3 grandes actividades o procesos en sí mismos del proceso de ingeniería de requerimientos, estamos en la especificación. Ya vimos en clases pasadas toda una serie de actividades y de modelos y distintas herramientas para lograr esa especificación. Todo eso que nosotros hemos realizado como actividad y hemos creado como diagramas y descripciones y el uso de distintas herramientas, va a ir a ubicarse en un documento. Y ese documento es la ERS. Entonces ahora vamos a ver exactamente su definición, algunas características, propiedades de la misma y el formato que tiene este documento. Bueno, un poquito acá dicho con estas palabras o con una combinación de palabras semejantes, es justamente que a partir de la información recopilada en la licitación, vamos a realizar la especificación de requerimientos,
obteniendo como resultado un documento. ¿Cuál es la importancia de este documento? Va a servir a modo de contrato. ¿Contrato entre quiénes? Entre nosotros, el equipo que desarrolla el sistema, y el cliente, estos futuros usuarios, ¿sí? ¿Por qué va a servir a modo de contrato? Porque nosotros vamos a describir todo el comportamiento que estamos definiendo del sistema que estamos proponiendo, y todo ese comportamiento funcional deseado del software, ¿sí? Con una serie de aspectos, de algunas restricciones que tenemos que tener en cuenta, que son este listado de requerimientos no funcionales, ¿sí? Entonces, a lo que es requerimientos funcionales, nosotros vamos a crear un diagrama de casos de uso, todo el modelo de casos de uso con su descripción y prototipo, va a formar parte de este documento, y también vamos a hacer el diagrama de clases, va a ser parte también de este documento, y vamos a definir justamente algunos aspectos no funcionales. Entonces, todo eso va a conformar este documento de especificación de requerimientos de software, ¿sí? Bien. Vamos un poquito a los términos que conforman las palabras o la definición de cada palabra que conforma este documento. Especificación ya lo hemos visto, es una actividad o un proceso que va a describir en forma completa, precisa y verificable toda la propuesta que estamos haciendo, los requisitos funcionales y no funcionales, ¿sí? El concepto de requisitos o requerimientos, que es el conjunto de todas las características del sistema que estamos realizando, o la descripción de los mismos, con todos los servicios y restricciones a considerar. Y lo que es software, porque nosotros estamos especificando requerimientos de un sistema informático, de algo que se va a implementar con tecnología, con programación. Entonces siempre estamos especificando nuestro software, ¿sí? No estamos describiendo, por ejemplo, un negocio. Una ERS contiene toda la descripción de las funciones de un sistema informático que estamos proponiendo, ¿sí? Entonces de allí que es software, ¿sí? Entonces, las tres palabras es lo que comprende este documento. Vamos a describir todos los requerimientos de la propuesta de sistema informático que estamos haciendo. Bien, esto ya se los había también mencionado antes, lo traemos acá y les completo una definición. Este documento está establecido en un estándar. Existe esa institución de la IEEE que establece una serie de definiciones y estandariza una serie de conceptos que se usan en sistemas, ¿sí? También entre todo lo que estandariza está el estándar 830, en donde describe justamente la definición de una ERS y la estructura que debe tener este documento. Luego nosotros en la práctica real nos basamos en esos lineamientos de esa estructura que propone el estándar y lo adaptamos a un proyecto en particular con las características que tenga el mismo, ¿sí? Pero nos basamos un poquito en este estándar, lo que propone. En su definición de lo que es una ERS, la define de la siguiente forma. Es la documentación que describe en forma detallada y completa los requisitos esenciales, funciones, rendimiento, diseño, restricciones y atributos del software y de sus interfaces externas del sistema en relación a su entorno, incluyendo la comunicación con otros softwares, usuarios humanos, hardware del sistema y comunicación con otros componentes de hardware. En su definición justamente está diciendo que va a describir de una forma bien completa y bien detallada y precisa todos los requisitos o requerimientos que este sistema va a comprender. Aspectos funcionales y aspectos no funcionales, ¿sí? Bien. Veamos cuáles son los propósitos que persigue esta especificación de requisitos. Por un lado, sirve de comunicación entre clientes y usuarios por un lado, y analistas y diseñadores por el otro, ¿sí? Que sería el equipo de sistema y el equipo del cliente. Por otro lado, va a servir de soporte a las actividades de prueba del sistema. Ya enseguida, en siguientes diapositivas, desgloso un poquito cada una de estas, ¿sí? Y como tercer propósito importante, va a servir para el control de evolución del sistema. Veamos entonces a qué refiere un poquito cada una de estas. El tema de, como dijimos antes, que la ERS va a servir a modo de contrato entre el equipo de sistemas y el cliente.
justamente lo que nosotros vayamos escribiendo y especificando en este documento va a servir de comunicación con el cliente. Nosotros vamos a estar detallando ahí qué funciones va a tener el sistema, primero como un listado de requerimientos funcionales, y luego vamos a encontrar casos de uso y los vamos a describir. En esa descripción nosotros le estamos comunicando al cliente cuál va a ser la lógica de esos procesos y qué funciones va a ejecutar el sistema, ¿sí? ¿Qué pregunta, Sol? Sí, pruebas se relaciona con testing. Ahora vamos al siguiente propósito en donde retomo ese tema. Entonces, esta comunicación justamente sirve, si está bien descrita, si está completa, si está detallada, le sirve al cliente para saber todo lo que sí va a hacer el sistema, sin ambigüedades, sin dudas, y qué es aquello que lo que no está descrito, hay un espacio en donde uno indica en una ERS lo que no incluye el sistema. Entonces, de alguna forma sirve como acuerdo, ¿sí?, entre las partes. Por eso este concepto de forma de contrato. Fuera de esto, existe aparte un documento de gestión de proyecto, un presupuesto que va a acompañar la propuesta, que lo hace la parte, si se acuerdan, las actividades sombrillas y toda la gestión de un líder de proyecto. Pero cuando nosotros estamos documentando nuestra tarea más operativa del análisis funcional y esta descripción, todo lo que esté descrito allí, todo lo que haga el sistema, los prototipos, todos los datos que estén incluidos, va a servir a modo de acuerdo con el cliente diciendo, esto es lo que hace el sistema y esto es lo que se propone, ¿sí? Entonces, por eso sirve de comunicación entre ambas partes. Discúlpenme, hoy estoy un poquito resfriada. Bien, entonces, este sería nuestro primer propósito. El segundo propósito, esto de servir como soporte a las actividades de prueba de sistema. Justamente en nuestro desarrollo de sistemas tenemos como una tarea de análisis de requisitos y análisis funcional. Luego tenemos toda una tarea de diseño, donde le agregamos algunos aspectos de implementación y detalles de estas consideraciones de restricciones de los no funcionales. Luego viene una etapa de lo que es codificación, programación, y luego viene una etapa de prueba. Entonces, este propósito está referido justamente a esa etapa de prueba, a lo que se llama el testing, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros especificamos luego pasa por el diseño, por la implementación o por la codificación, y luego hay alguien que trata de verificar de esto que está descrito y propuesto en este documento y esto que está desarrollado, a ver si realmente coinciden y si cumple. Entonces, la ERS le sirve a los testers, a los de testing, a saber qué es lo que se está proponiendo y luego ver el equipo de programación que programó para ver si coincide, ¿sí? Entonces, esa es la idea de este propósito que estaría proponiendo. Una ERS va a servir de soporte a esas actividades de testing del sistema, ¿sí? Bien. El tercer propósito decía que va a permitir o sirve para el control de evolución del sistema. Todo sistema, yo lo estoy proponiendo y vamos trabajando, tiene un proceso iterativo, pero siempre va a ir creciendo o siempre va a ir evolucionando. Entonces, una ERS permite poder controlar toda esa evolución del sistema. ¿Por qué? Yo voy desarrollando un sistema, voy acordando con el cliente si es lo que quiere y voy haciendo los ajustes que él necesita. Pero a veces surge, en esto que yo le voy mostrando al cliente y voy trabajando la propuesta, que de repente propone o necesita nuevas cosas. Si es algo nuevo, eso será parte de un nuevo acuerdo o se puede agregar a la ERS, lo tendremos que trabajar con el líder del proyecto, pero no implica que cada cosa nueva que pide el cliente es obligación del equipo de sistema incorporarlo. Dependerá de los tiempos acordados, de un cronograma, del presupuesto y del alcance definido con el cliente. Entonces, una ERS, si dice, todo esto vamos a hacer, el cliente puede lograr mejoras, por ejemplo, este dato está bien, acá esta pantalla me gustaría de tal forma, eso es válido, pero si agrega nuevas funciones, eso está fuera de esto que estamos haciendo, entonces será parte de una nueva iteración, o un nuevo incremento, o un nuevo acuerdo. Entonces, de allí que significa este concepto de controlar la evolución del sistema, ¿sí? Porque si no, como les digo,
nunca terminaríamos de hacer un sistema, porque siempre el cliente necesita estas funciones y otras más. Entonces, uno acuerda esta propuesta de sistema con un objetivo y con un alcance. De allí que uno plantea este listado de requerimientos funcionales y no funcionales para tener en cuenta. Y todo otro agregado de nuevas funciones necesita una gestión de proyecto, un líder que vaya acordando esos otros incrementos del sistema con nuevos acuerdos, presupuestos y tiempos, ¿sí? Bien. Hasta ahí los propósitos de la ERS. En función de esto, entonces, y como resultado y más su definición, la ERS va a servir como la definición única de lo que el software debe hacer. Todo lo que esté descrito allí con las funciones, estamos describiendo en detalle el alcance del sistema, más las restricciones a considerar. Este concepto de requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? Resultando justamente de este modo como contrato entre el cliente y el equipo de sistema. Bien. ¿Qué es lo que debe incluir una ERS dentro de este estándar y de esta generalidad? El documento puede incluir los requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema. Si recuerdan, esta definición la vimos allá cuando vimos la unidad 4, que les presenté el proceso de ingeniería de requerimientos, y ahí tenían esta primera clasificación. Entonces, acá nomás le retomo con recordar estos conceptos, pero el detalle lo tienen allí, hasta con un ejemplo. Uno puede escribir los requerimientos con dos miradas. El mismo requerimiento primero lo escribe desde el vocabulario y la vista del usuario, son como declaraciones generales de lo que el cliente estaría necesitando, de su usuario futuro, y luego los requerimientos del sistema. Tomo cada uno de esos requerimientos del usuario y le doy una descripción más detallada con una mirada más de sistema, de la funcionalidad que esto que estoy proponiendo, que este sistema debe cubrir y va a proporcionar, ¿sí? Entonces, en una ERS se podría escribir de esta forma: requerimientos del usuario y requerimientos del sistema. O por otro lado, la forma de expresar estos requerimientos o requisitos se podrían escribir de este modo: requerimientos de comportamiento y requerimientos de no comportamiento. Esta es la clasificación que define una ERS. Concretamente, la correspondencia a lo que ustedes hasta ahora saben como requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Pasa que depende de las distintas bibliografías, es la nominación o el nombre diferente que se le da, pero estamos refiriendo al mismo concepto, ¿sí? Pero de lo que es el estándar y la bibliografía en general, habla que una ERS puede contener o los requerimientos del sistema y del usuario, o escritos de otra forma, requerimientos de comportamiento y de no comportamiento. De allí este concepto de los funcionales, todas las funciones que el sistema deba cubrir, en la forma que ustedes han aprendido, con su escritura global y detallada de los requerimientos funcionales. Y todos aquellos requerimientos de no comportamiento, que son los requerimientos no funcionales, que atienden a todas las restricciones de hardware, de arquitectura, de implementación, de diseño, de normativas, todo eso que vimos allá en la unidad 4, los requerimientos no funcionales, con todas las posibilidades, con esa clasificación de Somerville, que propone todo lo que puede ser un requerimiento no funcional. Bien. Hasta ahí lo que puede contener, en general, en esa descripción que ya vimos con estos diagramas y diseños que vimos. Este punto es importante, que indica lo que no debe incluirse en una ERS, ¿sí? Cuando vayan ustedes avanzando un poco más y ya conozcan todo lo que es el sistema, y cuando vimos las 4P, recuerden que está proceso, producto, personas y proyecto. Cuando uno describe una ERS, está describiendo el producto, ¿sí? Todo lo que va a hacer el sistema y la definición completa, lo que acabamos de ver recién. Pero no describe aspectos del proyecto, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, este primer ítem, existen requerimientos del proyecto. Lo que tiene que ver con proyectos es justamente ese planificación general y coordinación de los distintos recursos que me van a servir en un tiempo para el desarrollo de un sistema. Habla de la gestión de proyectos
y de las actividades sombrilla. Todos esos requerimientos del proyecto no deben incluirse y escribirse en una ERS, ¿sí? Para que entiendan concretamente. No incluye aspectos de necesidades del proyecto en general. Por eso no tienen que incluir un cronograma, todo lo que es cronograma es parte de la gestión del proyecto, ni fechas de inicio ni fin, ni fases, ni cómo son las iteraciones, ni costos, ningún presupuesto, ni recursos a utilizar, ni personal de apoyo. Porque eso es otro documento que va a acompañar a la ERS y que es la documentación que acompaña al proyecto, ¿sí? Por otro lado, no debe incluir lo que esté referido a diseños de algunos aspectos del software. Recuerden que nosotros planteamos requerimientos funcionales y no funcionales. Los no funcionales quedan descritos como una oración, tal lo que ustedes vienen haciendo como práctica y conocen. Todas las restricciones enumeradas de aspectos de arquitectura, implementación, diseño y demás. Pero no debe incluir en una ERS cómo le van a dar tratamiento a esos requerimientos no funcionales, que es justamente la etapa de diseño que viene posterior a una ERS. La ERS es la especificación de requisitos, es el trabajo de análisis de requisitos. Entonces, no se incluye el tema del cómo. Si ustedes se acuerdan, análisis era el qué debe hacer un sistema, y diseño un poco el cómo vamos a implementar ese sistema. Entonces, todas las características de diseño no deben incluirse en una ERS, ¿sí? Y otro ítem que no incluye una ERS son todos los planes de aseguramiento del producto. Se refiere a todos aquellos aspectos de calidad. Todo lo que tenga que ver con calidad del software no estaría escrito en una ERS. Va a ser también otra área de trabajo y otro documento que va a acompañar. O sea, todo sistema, si van viendo, tiene el producto programado propiamente y todo un conjunto de documentos que acompaña la definición de ese sistema, en aspectos de producto y en aspectos del proyecto. Entonces, estos tres ítems que les acabo de mencionar no estarían incluidos en una ERS y van a conformar parte de otros documentos y otra especificación de la etapa de diseño, de la gestión del proyecto o de lo que es toda la gestión de calidad de un proyecto. ¿Sí? Bien. Vamos a ir completando para lo que es este documento, quiénes lo pueden llegar a leer y qué uso harían o qué utilidad harían con este documento, ¿sí? Son 5 en total, 3 acá y ya vemos en la siguiente diapositiva, los 5 que lo conforman, que serían nuestros usuarios del documento, aquellos que van a hacer uso y lectura del mismo, ¿sí? Por un lado, los clientes del sistema. Yo voy a definir como equipo de sistema toda esta especificación, el cliente la puede leer, le va a servir para la definición de los requerimientos, cuando lo va leyendo va verificando si va cubriendo sus necesidades y nos dará un feedback de aquellos cambios para ajustar a los requerimientos según lo que él necesita. Por otro lado, tenemos los administradores o los líderes de proyecto, que va a servirles este documento para poder justamente gestionar toda la planificación, los tiempos de desarrollo del sistema y todo el presupuesto que acompaña esto y también los recursos, ¿sí? Por otro lado, para los ingenieros de sistema y los analistas funcionales, nosotros que estamos en esta tarea de especificar y creando este documento, va a servir para que queden claro todo lo que debe comprender el sistema, y todos los modelos van a graficar visualmente todo lo que el sistema va a tener en consideración, y después, justamente ahora vemos los otros dos usuarios para quien les sirve esta especificación. Finalmente, los otros dos participantes de este tipo de lectura del documento, los ingenieros de prueba del sistema, esto que veíamos el propósito, que va a servir de soporte para las pruebas del sistema, justamente les va a servir toda esta especificación para poder desarrollar los distintos casos de prueba, se llama, y de esta forma poder validar el sistema, ¿sí? Y por otro lado, los ingenieros de mantenimiento del sistema, que utilizarán
estos requerimientos para poder comprender el sistema y en el tiempo hacer el mantenimiento del mismo y entender la relación entre sus partes, ¿sí? Bien. Toda la clase de especificaciones de la ERS es como muy teórica, va trayendo todo lo que hemos visto, pero en este caso hoy no tenemos diagramas o modelos o algo más, así que, bueno, yo sé que es una clase por ahí media pesadita porque tiene mucho contenido y pocas variantes no tenemos otro modelo ni diagramas, así que bueno, paciencia y háganme el aguante en recibir toda esta información. Hay una serie de características a considerar, para lo cual, en función de que un documento de ERS cumple estas características, va a estar mejor realizado, y mientras menos cubra estas características, va a ser como una ERS incompleta o medio ambigua o no tan bien realizada. Debe ser, entre las características tenemos estas 8, que sea completa, que esté bien, digamos, todos los requerimientos detectados estén identificados, consistente. Esta cuestión de consistente lo hemos visto cada vez que íbamos viendo cada nueva herramienta o diagrama, qué relación tiene con todo lo que venimos haciendo y con lo próximo. Entonces, lo que esté especificado debe ser consistente. Y todas las que siguen tienen toda una relación una con otra. Inequívoca, el tema de que no sea ambigua, ni que me esté dando una descripción que no sea clara, que sea correcta, que esté abarcando los requerimientos que corresponden. Trazable significa que yo pueda hacer trazabilidad entre lo que encontré como requerimiento funcional, entre el caso de uso, que cuenta la historia, entre la descripción y el prototipo de ese caso de uso, de ese requerimiento. Esa es la trazabilidad, una línea que vaya relacionando las distintas partes. Que pueda ser priorizable, significa que yo tengo un listado de requerimientos que yo lo pueda priorizar. No se puede empezar todo y todo junto en un inicio, sino que yo voy a tener que darle prioridad y haré un primer ciclo con un conjunto de requerimientos en donde iré haciendo su detalle, su implementación y demás, e iré trabajando por prioridad todo eso, ¿sí? Por otro lado, modificable, en que se pueda modificar y mantener actualizada dentro de lo que corresponde como las mejoras que me va dando como devolución el cliente. Y por otro lado, verificable, ¿sí? Que yo pueda a eso que estoy describiendo, a eso que estoy especificando, alguna forma de poderlo verificar, y esto tiene también que ver con el área de prueba y de testing, que pueda verificar si se cubre el mismo y se cumple con la propuesta y es acorde a la necesidad del cliente. Bien. Profe, ¿puede repetir trazable? Sí. La parte de trazable que no Dale. alcancé a entender. Sí. Y esto que tiene acá abajo les va a decir, todas estas características también están en el estándar de la IEEE. Lo de trazable o trazabilidad significa que yo pueda, a una función del sistema, desde el requerimiento funcional, poder hacer su seguimiento sabiendo qué caso de uso o cuáles casos de uso lo cubren, qué descripciones y prototipos de interfaz están en relación a ese caso de uso y cubre ese requerimiento. O sea que hay una trazabilidad entre los distintos elementos y especificaciones que yo voy teniendo. Igual con el diagrama de clases, que yo pueda tener una correspondencia de lo que digo en un requerimiento funcional y todos los modelos y herramientas que lo especifican, y pueda tener una trazabilidad de cómo estoy dando tratamiento a ese requerimiento y cómo está siendo especificado, ¿sí? Entonces, suponte que vos tengas un listado de requerimientos con un requerimiento funcional que diga registrar cliente, yo tengo que encontrar en el resto de la documentación uno o varios casos de uso que me permitan el registro de esa información, una descripción, un prototipo y un conjunto de clases en una estructura que me permita hacer la trazabilidad a ese requerimiento, ¿sí? Perfecto, Bien. gracias. Bien, estas son las características y ahora vamos a pasar a lo que la estructura de una ERS. ¿Cuál sería? Un formato
que el estándar de la IEEE en su número 830, el estándar 830, propone como el contenido que se sugiere que debería tener, ¿sí? Esto que les decía, está en este segundo párrafo, no es que es obligatorio seguir ese formato y si estamos fuera de ese formato estaría mal una ERS, sino que esto nos da las pautas de si uno va a construir este documento. Bueno, hay un estándar que me dice, lo mejor sería que usted haga estas secciones con estos contenidos y describa estos ítems. Entonces me orienta. Luego yo haré una adaptación según el proyecto real y equipo de sistemas, en donde qué otra especificación le agrego o qué ítem no es necesario documentar en este proyecto, ¿sí? Yo actualmente, a ver cuánto hará que vengo haciendo las ERS, hará 12 años, en los distintos proyectos que hemos tenido y hasta en las distintas dinámicas con metodologías diferentes, la ERS sigue siendo útil porque me sirve de acuerdo con el cliente. Por ejemplo, actualmente, la dinámica de trabajo, usamos un mix con el grupo de desarrollo de sistema y todo el equipo de sistema. Usamos Scrum, que es una metodología ágil para organizar ese marco de trabajo, esa actividad, y dentro de los documentos creamos la ERS porque con los proyectos que trabajamos y con el cliente, como son entidades gubernamentales y municipales, este documento me sirve bastante como acuerdo y me sirve para delinear hasta dónde vamos, cuál es el alcance y cuál no, ¿sí? Entonces, es un documento que se sigue usando, pero depende de las características del proyecto y dónde trabajen, si se realiza o no. Por ejemplo, a veces con instituciones más bien privadas o organizaciones privadas, por allí no se use tanto este estándar y se utiliza otro documento en la parte de líder de proyecto que hace la gestión propiamente, ¿sí? Dependiendo de cada característica, como yo les decía, de cada proyecto, dependerá si va o no va. En todo lo que es entidades públicas, esto como yo les digo, estamos haciendo unos sistemas para el gobierno de la provincia, en su momento hicimos para el municipio, y también hemos trabajado a nivel nacional. Las entidades públicas necesitamos formalizar con más documentos para que todo quede escrito en la propuesta, y bueno, hay toda una gestión de la administración pública y de los costos públicos que están fundamentados, en este caso de sistemas, con estas ERS. Bien, vayamos a lo que propone la estructura. Propone 4 grandes puntos, en donde los 3 primeros son los contundentes y que tienen todo el contenido, y un cuarto de apéndices que sería como un anexo. Ahora vamos a ver el detalle de esto, ¿no? Pero son, el 1 es la introducción, el 2 es la descripción general, el 3 los requisitos específicos, y el 4 apéndices, y un índice que acompaña esto. ¿Qué vamos a hacer ahora en las próximas diapositivas? Les voy a contar más o menos de cada uno de estos ítems, no, más o menos no, concretamente, de cada uno de estos 4 ítems, cuál es su composición interna de lo que propone primero el estándar. Y luego les voy a dar una serie de documentos en donde adaptamos un poquito, y este año en el TPI, la idea es que algo de la ERS apliquen hasta donde tengan ustedes el conocimiento de lo que pueden llegar a especificar, y van a hacer una primer práctica solamente en un TPI. En clase, en los trabajos prácticos en general, van a trabajar mucho las herramientas, pero las herramientas en un caso, digamos, de hacer un diagrama de clases, un listado de requerimientos, un diagrama de casos de uso relacionados. Pero no tenemos a veces tiempo para que en cada clase hagan una ERS con toda esa especificación porque es muy extenso, ¿sí? O en un parcial, hacer todos los modelos, los diagramas y también construir la ERS, no llegamos a hacer eso. Entonces, la forma de implementar esto para que ustedes entiendan y lo lleven a la práctica es en el TPI. Bien, vamos a ver más o menos qué comprende cada uno de estos ítems. ¿Por qué digo más o menos? Porque les voy a dar los contenidos, o sea, dentro de cada título principal hay una serie de subtítulos, y entonces les doy resumido lo que comprende cada uno. No vamos a ver todo un detalle. Hay un documento grande de todo esto, no lo vamos a ver con ese detalle. Y a la larga, ¿qué es lo que me sirve de esto? Que ustedes aprendan. Que hay un estándar, lo que propone la ERS, sus propósitos, sus características, pero no hace falta que aprendan de memoria cada ítem y subítem que me propone una ERS, sino que sepan
cuál es el contenido, qué es hacia dónde va, para qué sirve, que ustedes tengan ese criterio y su utilidad. No que me aprendan de memoria cada ítem que propone el estándar, eso no les aporta nada, sí que sepan cuál es el contenido que debe comprender. Bien, esta introducción, que es el primer punto de la ERS, tiene 5 subtítulos. Por un lado, el propósito. Lo que vamos a indicar allí es delinear el propósito de la ERS y especificar a quién se dirige. Es un párrafo genérico diciendo el propósito del documento, formulado en una expresión narrativa, ¿no? ¿Y dirigido a quién? Dirigido a los futuros usuarios, clientes. Uno va explicando ahí para quién estaría dirigido. Un punto 2, fundamental, que debe tener una ERS, que es el alcance o ámbito del sistema. Yo ahí voy a indicar los productos de software que estoy proponiendo y lo que va a hacer el sistema y lo que no va a hacer el sistema. Entonces, concretamente acá, ¿qué vamos a tener? Lo que ustedes conocen, el objetivo del sistema de información y una expresión a modo de alcance, pero narrativo, diciendo el sistema va a comprender y yo describo un poquito, sin llegar a escribir como requerimientos funcionales, el listado y todo el detalle, que va a abarcar el sistema. Y en otro párrafo, lo que no va a estar incluido en el sistema. De esta forma delimito el alcance del mismo, ¿sí? Entonces, por eso, si van viendo, sirve de acuerdo con el cliente. El cliente lee esta sección y entiende, esto sí vamos a hacer y esto queda fuera del alcance, y de esa forma nosotros podemos acordar con él sobre qué estamos proponiendo. Después viene una serie de secciones, las dos siguientes, que me va a servir a modo de glosario, referencias y demás. El primero se llama definiciones, acrónimos, siglas y abreviaturas. A veces puede estar en este espacio, esto es lo que propone el estándar. En los documentos que nosotros realizamos, a veces lo ubicamos al final, como una serie de, un glosario de términos, ¿sí? Un diccionario de datos de las definiciones y terminología que utilizamos en el documento. Hay una sección de referencias. Eso normalmente sirve como, discúlpenme, esas referencias sirven como una lista de los documentos referenciados. A veces el cliente me entrega un antecedente como una ley que yo tengo que tener en cuenta, entonces acá en referencias podría ver, inscribir la referencia de la ley, y si está en archivo con un documento, y si está impreso, una serie de referencias de antecedentes de lo que yo he investigado en su momento en la licitación y el cliente me entregó como información. Y luego un ítem visión global o general del documento, que un poco hace, también es un párrafo que formaliza esa es cómo está organizada y todas las secciones que vienen a continuación, más o menos que contienen, ¿sí? Las secciones 2, 3 y 4. Entonces, es como una forma de referir. Entonces, por eso esta primera sección completa, introducción, me da el panorama en forma general de hacia dónde va la propuesta del sistema, ¿sí? Bien. El segundo título, la segunda parte o sección de la ERS se llama descripción general. Y esta a su vez tiene también varios subítems o títulos. Por un lado, lo que es perspectiva del producto, es este producto que yo estoy realizando, si es independiente, si va a tener relación con otros, si se debe conectar con otros. Entonces, es una referencia también donde analizo estos aspectos que están ahí indicados. Relación con otros productos o proyectos, productos independientes, componentes de un sistema y hardware, equipamiento periférico. En general, si se va a conectar. Supónganse que este sistema, estamos haciendo un sistema de ventas, ya existe un sistema de compras, y entonces indicaré que este producto va a tener relación con el sistema actual de compras. O directamente yo estoy haciendo un sistema integral y completo, un producto independiente que no va a tener relación con los otros sistemas que tenga esa organización, si ese es el acuerdo con el cliente. Todo dependerá de eso, ¿sí? Después, un sección 2.2, funciones del producto, es el resumen de todas las funciones que ejecuta el software, con algún diagrama, si es necesario, que yo podría establecer allí. No establece requerimientos específicos.
Si se dan cuenta, en este aspecto yo que podría escribir ahí, un poco los requerimientos funcionales globales. Yo voy dando una perspectiva de lo que va a comprender cómo funciona el sistema, ¿sí? Después tenemos un subtítulo o un ítem 2.3, características de los usuarios, donde allí describo yo en forma también resumida, ¿qué dice Sol? Ahí vuelvo. No, es algún diagrama, este que dice diagrama, algún bosquejo de cuadro de situaciones, podría servir tal vez a algún mapa de procesos, si quisieran como soporte a las funciones o algo así. No hay algo estandarizado de qué diagrama puede ir allí, pero puede servir un diagrama de contexto o algo como un diagrama libre, no algo particular. Pero, por ejemplo, el mapa de procesos que ustedes conocen, sería candidato si a ustedes les interesara ponerlo allí. Características de los usuarios, les estaba contando, tiene que ver con este futuro usuario. Ustedes van a tener que conocer el nivel de conocimiento que tienen de sistemas, qué tipo de uso harán del mismo, cuántas horas tendrán que hacer uso del sistema, y todo eso va a conformar una descripción de las características de esos usuarios. Yo en su momento les había contado una vez todo este sistema del carnet por puntos que hicimos a nivel para la Agencia Nacional, que era todas las multas en las rutas, el carnet por puntos que descontaba puntos, y allí teníamos una gran variedad de usuarios, los tuvimos que escribir, y el sistema se tuvo que adaptar en sus diseños según quien lo usara. Para todo lo que eran la policía que estaba en las rutas, un diseño de ese formato de pantalla y unas características que tiene la policía diferente a el área administrativa donde llegaban las multas, que los empleados administrativos tenían un conocimiento, y también diferente toda la gestión judicial, cuando no pagaban la multa y pasaba a juicio, dirigido a los jueces, en donde el perfil de este tipo de función de los jueces con los sistemas no se lleva mucho, les gusta mucho el papel, entonces teníamos distintas características y tuvimos que hacer un diseño interesante en cada caso y adaptado en cada caso según esas características, ¿sí? Bien. El otro ítem, limitaciones generales y restricciones. En este espacio nos va a servir un poquito todo lo que sean restricciones del tipo limitaciones, políticas regulatorias, aspectos de hardware, interfaces con otras aplicaciones, aspectos de diseño. Si van viendo, un poquito sería todos los requerimientos no funcionales irían identificados acá. Bien. Seguimos en el punto 2 de descripción general, vamos quedando todavía en los últimos puntitos. El punto 2.5, supuestos y dependencias. Esto tiene que ver que la propuesta que estamos haciendo, hay una serie de elementos dependientes de otras áreas, de otros recursos, de otros sistemas, entonces yo tengo que especificar, ¿sí? O a veces hay dependencias en relación a que yo puedo usar esta información, pero quien cargue esos datos está en otro sistema. Entonces son todos aspectos que me van a hacer que mi propuesta esté dependiendo de lo que me proponen, o lo que va a consumir de otros sistemas, o lo que va a proveer como recurso el cliente, ¿sí? Si yo, a ver qué les puedo dar ejemplo acá. Si el cliente es un sistema de gestión comercial y quiere que yo pueda crear un sistema que pueda cobrar con tarjeta conectado a un postnet, yo hago como supuesto, defino como supuesto de que el cliente es responsable de disponer de ese hardware que es el postnet, ¿sí? Porque el postnet se lo dan a los clientes que tienen negocios acordados con las tarjetas de crédito. No depende de mí como equipo de sistema disponer de ese recurso. Entonces hay situaciones en donde va a existir la función de registrar el cobro con tarjeta, pero el supuesto explicaría que el cliente va a disponer del recurso que es el postnet con el dispositivo apropiado para que se pueda ejecutar esa función. Entonces habla de ese tipo de supuestos y dependencias, ¿sí? ¿Qué otra dependencia, por ejemplo, les puedo contar? De otro sistema que hice, que estamos haciendo con gobierno de la provincia. Por ejemplo, el gobierno de la provincia, todo sistema que hagamos, nosotros tenemos que conectarnos a CIDI.
ustedes sabrán, ahora todo lo que con nosotros querramos hacer en Córdoba, tenemos que entrar así y tener un registro para sacar rentas, cualquier tipo de acción que quieran, hasta para la vacunación, hemos tenido que tener esta cuestión de CIDI. Si yo estoy haciendo un sistema y me obliga que vaya a loguearme vía CIDI y después sea un usuario de ese sistema, esa es una dependencia. Yo dependo de una conexión con otro sistema y ellos, digamos, el cliente me dice, si usted no pasa por CIDI, no puede ejecutar las funciones del sistema que estoy proponiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, en función de eso, son supuestos y dependencias. Y es importante que estén escritos porque va justamente delimitando qué va a ser el sistema y de qué depende de los otros elementos. Después hay otro ítem, requerimientos futuros. Esto es justamente lo que el cliente puede ir proponiendo o que le surge como situación. Yo podría decir, bueno, este sistema, el alcance en el ítem anterior, dije que comprende, y a futuro podría tener otro sistema, otras funciones como agregar la parte contable, ¿qué más podría ser? En esta primera versión del sistema voy a hacer todo el sistema web y a futuro quiere en entorno mobile o quiere una aplicación mobile para que el cliente pueda consultar el estado de su pedido. Son situaciones que yo ya las voy definiendo desde ahora, qué es lo que quiere el cliente, pero en esta propuesta no va a estar incluido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama un poco la escalabilidad del sistema. La escalabilidad sería cómo va a seguir creciendo, pero yo al sistema lo voy desarrollando por partes, y a veces tengo un acuerdo con un cronograma y un presupuesto de una primera parte. Y luego el sistema va a ir creciendo, va a ir escalando en su dimensión, en su tamaño, va a ir creciendo, y lo defino acá. Bien. Hasta ahí la sección 2, descripción general. Vamos ahora a la sección 3, de requisitos específicos. Yo les decía que las 3 primeras contienen toda la definición de la propuesta, ¿sí? Ya después cuando lleguemos a la 4 vamos a ver qué comprende, pero es algo con menor contenido, digamos, menor significancia. Esta sección contiene el detalle completo de la propuesta. Y aquí, ahora vamos a ver bajo distintos títulos, qué es lo que va a contener, pero tendría toda la especificación y todos estos modelos y diagramas que ustedes han aprendido, sería el espacio para ubicar acá. ¿Qué tenemos? Requisitos específicos o requerimientos específicos, es la denominación. Una primera sección, requisitos de interfaz externa. Estos justamente serán en función de este sistema, en relación con otro sistema, distintas interfaces que deba tener conectadas. No sé si alguna vez han escuchado esto de los web services, ¿sí? Cuando yo mi sistema va a estar teniendo relación con otro sistema, a veces yo tengo vistas o tengo un web service, significa que accedo, me da información y este sistema consume esa información y hace algo más. O a veces este sistema debe proveer de información a otro sistema, después de hacer un proceso. Supónganse, ese sistema hace toda la gestión de pedidos y le da a otro sistema, que es el de finanzas, los resultados de las facturas generadas, ¿sí? Entonces, esta sección de requisitos de interfaz externa estaría estableciendo esa serie de ítems. Por ejemplo, una ERS, de acuerdo a cómo esté definida y qué detalles tenga, este ítem a veces se define, a veces no, ¿sí? Y este año ustedes, creo que ya voy a hablar con Claudio, con Oscar, de todo lo que les toca hacer de la ERS. Hay algunos ítems que no los van a poder definir, porque todavía les falta otras materias para que vayan aprendiendo todo esto. Entonces habrá algunos ítems que este año en el TPI no se lo vamos a pedir, porque si no, les falta a ustedes todavía la formación y el conocimiento para saber exactamente en cada aspecto qué es lo que se define. Bien, sigamos en esta sección, requisitos específicos. Viene esta otra parte que se llama 3.2, requisitos funcionales. Y aquí, como plantea el estándar, lo escribe de esta forma. Requisito funcional 1, introducción, entrada, procesamiento, salidas, y así, requisito funcional 2 a la N. En este caso, ustedes partirían de los requerimientos funcionales del listado que está descrito, ¿sí?, en una sección anterior, o lo detallamos acá, y vendría todo el modelado de casos de uso, con los casos de uso que comprende cada requerimiento, con una descripción y con el prototipo, ¿sí? Pasa que este estándar plantea en forma general
Por ejemplo, hoy usamos casos de uso. Después, el año que viene, puede cambiar que la metodología propone que la especificación sea con otra forma, con un nuevo nombre. Entonces, el estándar queda genérico, no se pega a una metodología en particular. Y nosotros adaptamos esta descripción de requerimientos funcionales a lo que en la metodología que se está usando en el mercado usamos como especificación, ¿sí? Bien. Y completamos acá requisitos de rendimiento o desempeño. ¿Saben qué me quedé pensando cuando me preguntó Sol de los diagramas? En esa descripción general de diagramas, porque eso venía pensando. Podemos ingresar allá también, ¿saben qué? El diagrama de clases. Puede ir allá o puede ir acá acompañando toda la definición de modelo, caso de uso y diagrama de clases. Bien. Requisitos de rendimiento o desempeño, este ítem 3. Y requerimientos de base de datos, son todos aspectos de requerimientos no funcionales que hagan a estos detalles, pero discriminados. Lo de rendimiento, desempeño, de capacidad del procesador, velocidad de procesamiento y demás, y requerimientos de base de datos, aspectos de backup, resguardo y demás. Es una forma de ir discriminando los requerimientos no funcionales en estos títulos. ¿Qué más tenemos? El 3.5, restricciones de diseño. Acá en esta parte, limitaciones de hardware y cumplimiento de estándares. También estaría considerando de todos los no funcionales, como que el estándar los va organizando o agrupando en distintos subtítulos. Atributos del sistema de calidad. Acá también aspectos de seguridad, fiabilidad, disponibilidad. Los requerimientos no funcionales que hagan a este aspecto. Y luego viene el 3.7, otros requisitos, base de datos, operación, adaptaciones de situación. También habla de todos estos últimos ítems, son todos los requerimientos no funcionales discriminados en esta clasificación que propone el estándar. Finalmente, el ítem 4, apéndices, comprende toda otra información que ustedes necesiten adjuntar a esta especificación. Por ejemplo, algún diagrama complementario, un diagrama de estado, es candidato a que venga acá, lo que aprendimos en la otra clase, el diagrama de estado. Un diseño de salida, la salida impresa que va a tener un reporte, ¿sí? Entonces yo hago el diseño de salida, en este espacio podría tener, entonces todo lo que sea necesario anexar, ¿sí? Si hay algún requisito funcional que para una carga de datos utiliza un formulario preestablecido que el negocio tiene, vieron que a veces hay un sistema que se inscribe para un programa. Hay una solicitud de inscripción que es un formulario preimpreso que uno carga datos. Entonces el diseño de ese formulario que ese negocio utiliza, podría también agregarlo acá en un apéndice como el formato para que yo tenga cuál es el formato previo del cual me servirá, donde está registrada la información de una solicitud de inscripción para un programa, que es lo que me va a servir para cargar un prototipo, un registro de una solicitud o algo. Bien. Ya finalizando un poquito, termina estos 4 ítems importantes, siempre va a acompañar un índice, un historial de creación del documento y seguimiento de cambios. Bien. Este cuadrito un poquito resume más o menos y en una diferente forma esa estructura de la ERS, además con modificaciones o qué adaptaciones le podemos hacer y en realidad qué puede contener el documento. Una ERS parte de una primera introducción, esto que tienen acá para que no se me mareen es el 1, el 2 y el 3, lo que el estándar propone. Y el gráfico y todo lo otro que está escrito es lo que en realidad vamos a ir poniendo, que cuando yo les fui contando la estructura estándar, les decía lo que podía ir allí. Toda ERS empieza con un propósito, al menos van a tener que tener una primera sección, un conjunto de párrafos que diga el propósito de la ERS. Luego viene una presentación general del producto, ¿sí? En donde va a estar el propósito del sistema, el objetivo, ¿sí? Y restricciones y supuestos, esto que les contaba, supuestos y dependencias. Luego viene una descripción general, en esa descripción general están las funciones del sistema, ahí puede haber un diagrama de casos de uso, puede haber un listado de actores,
puede estar la perspectiva del producto y puede estar un diagrama de clases, y también podría estar, aunque no está escrito acá, podrían tener esto que les decía, el mapa de procesos, podrían tener algún diagrama de BPMN, ¿sí? Algún proceso principal, podría llegar a ser incluido. En general la ERS no tiene el modelado de negocio, pero cuando el caso lo requiera, hasta lo podrían incluir, ¿sí? O ese mapa de procesos, como les había dicho antes. El detalle del requerimiento, que ahí vamos a trabajar los requerimientos funcionales, el detalle del caso de uso, que es la descripción, el prototipo de interfaz, reglas y funciones del negocio y requerimientos no funcionales. Clasificado con algún cierto detalle o de la forma escrita, como ustedes conocen, un listado de no funcionales sin esa clasificación. Este año, como les decía, les hemos presentado una clasificación completa de no funcionales para que ustedes los puedan identificar, pero hasta ahí quedamos. El año que viene, en diseño, retoman este concepto de no funcionales y ya les van a dar un tratamiento, van a ver cómo afecta a la arquitectura, a la implementación, a la programación, los van a clasificar, o sea, los van a trabajar en profundidad. En una ERS no se le da esa profundidad, solamente se da la identificación para que yo sepa que mi sistema no es modelo ideal, sino que tiene sus restricciones y limitaciones. Entonces están identificadas. Bien, en esta parte de detalle del requerimiento es donde podríamos agregar también el diagrama de clase. Si no lo agregamos antes, va en este espacio, ¿sí? Justamente no tiene un lugar exacto en donde se ubica. Y luego vienen los aspectos de requerimiento de interfaz, esto que les digo de cómo se puede conectar con otros sistemas, y especificaciones suplementarias, que son estas cuestiones de observaciones, algún otro diagrama, criterios de aceptación del producto, detalles que podrían agregarse, esto del apéndice, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vimos hasta ahora? El propósito de la ERS, a quién está dirigida, para qué sirve, su utilidad, la forma de acuerdo que sirve, lo que el estándar propone, y este último gráfico, un poquito la adaptación de ese estándar a donde podemos llegar a hacer algo, ¿sí? Y que podemos especificar en una ERS. Para ir terminando un poquito, el nivel de detalle que puede incluir ese documento puede llegar a tener un enfoque evolutivo, en donde hay aspectos que pueden llegar a dejarse planteados y justamente después permite ampliar eso y va a ir evolucionando a una mayor especificación, mientras contenga la parte funcional bien descrita, ¿sí? Pero uno puede a veces esa descripción de casos de uso, hacer una forma más general y no usar la plantilla que ustedes han aprendido de la otra clase. Entonces hay cosas que uno podría dejar planteados, sí identificados sin duda, pero con un nivel de especificación que no tenga tanto detalle, ¿sí? Y en otros casos puede estar con un detalle bien, digamos, específico, ¿sí? Y porque si no están bien claras y definidas, después podríamos tener problemas en dudas o ambigüedad o falta de precisión cuando pasemos a las etapas siguientes, ¿sí? Bien, ¿y qué otro aspecto puede ser? Si no está bien detallado y el equipo de sistema también trabaja con algún grupo externo, a veces ocurre esto. El análisis funcional lo hace un equipo y la programación lo hace otro equipo que es una consultora que está tercerizada. En función de cómo especifique qué nivel de detalle, si el equipo no trabaja integrado o son equipos de empresas diferentes, a menor especificación, mayor variedad en lo que va a ser el resultado, ¿sí? Entonces, en función de eso, se necesitan descripciones bien detalladas o no en estas características que les acabo de decir. Bien, creo que ya vamos a ir terminando con lo que es la ERS, y ahora estamos. Bien, esta es la primera tanda de la clase, y después vamos a hacer un recreo, y vamos a ver la segunda parte de la clase. A ustedes les va a quedar en el aula virtual, aparte de la presentación de la clase de hoy, hay dos documentos. Por un lado, este estándar que nosotros acabamos de ver, y que yo se los resumí, existe un documento, y es parte de la bibliografía de cátedra, que es el estándar de la IEEE, que es un documento en inglés que tienen de toda la bibliografía.
Lo que tienen acá, que yo lo voy a anexar en el aula virtual, es ese mismo documento con su traducción. Es el que van a encontrar con este nombre, especificación de requisitos estándar de la IEEE. Eso, para que sepan, digamos acá, no lo hago a ver en detalle, les muestro el encabezado de este documento para que se ubiquen. Es un documento que en su momento también fuimos creando con otros docentes, que es el estándar traducido con la ingeniera Cataño y con el ingeniero Vélez, que son todos docentes adjuntos de ASI. Se trabajó este mismo documento de la IEEE, eso que ustedes vieron. Existe un documento en inglés y acá están las partes traducidas, ¿sí? Pero si ven el índice, el punto 1, introducción, con sus 5 subtítulos, el punto 2, descripción general, con toda su descripción, lo que fueron viendo que yo se los presenté. El punto 3, requerimientos específicos, con sus subtítulos, ¿sí? Lo que ustedes no van a tener es, de los subtítulos, la escala más finita, ¿sí? Pero lo tienen escrito en la oración que atributos del sistema se refiere a fiabilidad, disponibilidad, seguridad, no tienen todo este detalle con la numeración, con sus subíndices. Pero está la estructura tal cual lo que dice acá. Y bueno, y cada ítem, tal cual lo que yo les conté, un poquito más ampliado, ¿sí? Bueno, eso lo tienen ahí, lo van a tener como documento. Es un documento que en su momento se tradujo, no ha tenido cambios. Este estándar mide del año que está, de 1998. No ha tenido, o sea, inicialmente en 1993 y tuvo una actualización en 1998 y de allí no ha tenido cambios. ¿Por qué? Porque el estándar estableció que debería contener. Las adaptaciones las hacemos nosotros en la realidad trabajando en un proyecto, ¿sí? Y de a poco es un documento que, según las características del proyecto tiende a no hacerse. Como yo les decía, yo con entidades gubernamentales públicas lo estoy haciendo y hace 12 años que hago la ERS, ¿sí? Pero depende de las características del proyecto. Y más bien el ámbito de la organización o del negocio. Las empresas privadas en general no hacen la ERS y hacen otro tipo de documentos. ¿Qué más? Volvamos acá. Aparte de tener este documento, que es el estándar traducido, van a tener un segundo documento que les va a servir, esto que les decía, lo vamos a adaptar a la ERS y le vamos a poner una serie de ítems de lo que sí queremos que ustedes hagan en el TPI, o de una estructura adaptada, donde algunos ítems tampoco lo van a hacer este año, como les decía, hay ciertos conocimientos bajo ciertos títulos que ustedes todavía no lo pueden hacer. Pero van a encontrar en el aula virtual un segundo documento que se llama Pautas de la ERS para aplicar en el TPI. Este es el nombre del archivo, que se los voy a dejar en Word. Eso les va a servir en el práctico para que una vez que les den los lineamientos, Oscar y Claudia, de lo que deben ustedes hacer en el TPI, les va a servir para hacer esto, ¿sí? Como para mostrarles también con qué se van a encontrar. Este documento, ¿sí? Pautas del TPI, les detalla, así que después lo ven con detenimiento y en función de lo que, aparte de estas pautas, les digan Claudia Oscar cuando tengan que trabajar ustedes, ¿sí? Pero va diciendo que va a tener una carátula, que tiene una serie de datos de la creación del documento, un historial de revisión, tiene un formato, ¿sí? Y tiene un índice adaptado de los ítems que deberían ustedes poder hacer, aunque hay algunos que igualmente, vuelvo a decir, no se lo vamos a pedir. Pero bueno, este sería de las pautas, es una adaptación. Y el primer documento es la traducción del estándar. Entonces lo que tienen acá es qué podrían ustedes escribir cuando vayan a hacer el TPI para que sepan cómo orientar el texto que van a tener que redactar, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que tiene acá, hasta un ejemplo en referencias, cómo escribir y demás. Bueno, más o menos eso sería lo que van a encontrar. Sé que acá les voy pasando rápido, pero por ejemplo, en funciones del producto, un cuadro donde escriban ahí requerimiento funcional global, donde escriban los requerimientos detallados, y bueno, van teniendo una serie de pautas. Para hoy es mucho, así que solamente lo van a tener ahí cuando retoman este documento. Cuando empiecen en el TPI, que todavía no toca, pero tal vez en una próxima entrega, les digan los profes que hagan una serie de puntos de la ERS y ellos les dirán qué puntos hacer. Y entonces ustedes ahí agregarán estos diagramas que ahora están haciendo aislados, van a quedar ordenados
en este documento, ¿sí? Hay una parte que está el modelo de objetos del dominio, van a tener que aplicar el tema de patrones, cuando esté funciones, toda la definición de casos de uso, o sea, por eso les digo que está adaptado, es con las herramientas que ustedes conocen, ¿sí? Va a haber un diagrama de casos de uso, el listado de casos de uso, el cuadro de trazabilidad, qué requerimiento, con qué caso de uso, eso es lo que se pretende que hagan. No lo podemos todos los años hacer porque los TPI terminan siendo un gran documento gigante y los profes, vuelvo a decir, van a manejar según el tiempo y lo que puedan avanzar, qué ítems este año en el TPI van a poder hacer, ¿sí? Así que bueno, pero eso es lo que tiene todo este documento. Tienen acá la descripción, cuando venga la parte de descripción de casos de uso, lo que los profes le digan que van a describir, no van a escribir todo el sistema del TPI, van a escribir un conjunto de casos de uso, eso va a formar parte de la ERS. Entonces, vuelvo a decir, este archivo de pautas es todo lo que podrían incluir en el TPI, van a estar bajo el lineamiento que los profes les digan para ver este año hasta dónde llegan y qué partes van a desarrollar. Pero bueno, eso sería más o menos todo lo que tienen por acá. Bueno, hasta ahí lo que es la ERS y el término de la unidad 6 de especificación de requisitos de software, con todo lo visto desde que empezamos este cuatrimestre hasta hoy. Y esto, bueno, termina siempre con la bibliografía de referencia. Si hay alguna pregunta, porque cuando volvamos del recreo, después vamos a hacer el corte, vamos a ver ya la unidad 7, validación de requerimientos. Si hay alguna pregunta de esto que les haya quedado alguna duda, los escucho ahora, y si no, hacemos el cortecito. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí. 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 Exacto. La semana anterior al miércoles del parcial, vamos también a hacer un repaso de todo lo que fue el contenido para este segundo parcial, y ahí también les voy a ir marcando cómo estudiar algunos contenidos. Pero desde ya les digo, de memoria, el formato que tiene la ERS según el estándar, eso no. Sino que los propósitos, para qué les sirve y demás. La idea es siempre que lo que me estudien les sea útil, y también el razonamiento de relación entre modelos, consistencia y demás. Características de la ERS, sí, hay varias cosas que son generales. Y una especificación según el estándar memorizada no les aportaría nada. Entonces, ese sería como el foco de cómo deben ir estudiando. Pero sí voy a hacer ese cuadro previo a la semana anterior, al parcial, para que justamente les sirva con todos los contenidos vistos, cómo enfocar el estudio. Bueno. ¿Qué más pregunta Juan? ¿Cuántas clases nos quedan más o menos? Y todos los contenidos hasta la semana del parcial. El parcial era, estamos el 20 de octubre. La semana anterior haríamos el cuadro y veo si me queda algún temita. O sea, la idea es que nos falta ver para que sepa. Antes del parcial vamos a llegar a ver hasta la unidad 8. Esta unidad 6 era la más contundente, ¿sí? La de especificación de requisitos y la que tiene mucho. La unidad 7, que es validación de requerimientos, la vemos ahora a continuación, es una unidad muy pequeña, porque complementa información, pero es pequeña. Y ya de la semana que viene empezamos con la unidad 8, que es la última del programa, así que vamos a llegar a ver todo, y justamente en la semana anterior al parcial, vamos a hacer ese cuadro de resumen para que seleccionen y sepan ahí qué contiene. Así que en ese camino vamos, ¿sí? O sea que tenemos un mes de clases, de teóricas, en la cual van a tener contenido para que va a llegar al parcial. Bueno, yo tengo menos cuarto según mi celu, volvemos en 10 minutos, hacemos un descansito y nos vemos en 10 minutos. Muy bien, hasta luego. Lo pongo siempre ahí en el grupo, así estamos. Compartir nuevamente pantalla, ahora con el otro archivo. Ahí estamos. Bien, ¿están por allí? ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a ver ahora la unidad 7.
Vamos a empezar a grabar. Acá está. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ya esto lo hemos escuchado varias veces, vamos a volver a nuestro diagramita de siempre. Pasa que a veces yo lo doy en clases diferenciadas, pero bueno, ahora en función de lo que he planificado este año, quedaron ahora juntas, así que nuevamente este gráfico para ubicarnos en donde estamos. Hemos modelado el negocio y estamos modelando la propuesta con una dinámica de trabajo, un conjunto de actividades y todo el paradigma y la simbología de UML. Vamos a ubicarnos dentro del proceso de ingeniería de requerimientos en la última actividad que comprende este proceso. Entonces, esta definición también la vimos recién al comienzo con la especificación, pero volvemos al cuadro para ubicarnos en la actividad que nos vamos a concentrar ahora. Una vez que adquirí el conocimiento y creé toda una especificación completa, no termina ahí el proceso, sino que debo validar con el cliente para ver si lo que yo estoy proponiendo está siendo acorde a lo que él está necesitando, ¿sí? Entonces, esta misma especificación crea un documento, esta flechita, esa especificación de requerimientos que lo va a ver el usuario, en concreto es un modelo de requerimientos, que es la entrada a la tarea de validación, a la actividad de validación, y que va a tener esta ida y vuelta con el usuario, ¿sí? Va a mostrarle una serie de modelos para que valide y va a tener una devolución del usuario. Y de allí se produce como circuito reiterativo de los resultados de la validación, son también una entrada a la especificación en donde se ajustará lo que sea necesario, puede disparar necesidad de mayor conocimiento, de adquirir de desarrollar nuevas preguntas, adquirir más información, actualizar el modelo, volverlo a validar, hasta que en algún momento ya queda estable la propuesta validada con el cliente. Todo esto, recuerden, estamos en la tarea de especificación de requerimientos, todavía no hemos pasado al diseño, luego viene el diseño que le agrega toda la parte del cómo, las restricciones y demás, y luego pasa a la programación. Entonces la idea de esto es esta tarea de ir validando la propuesta que se está especificando. Todavía no se ha codificado nada. Bien. Un poquito el concepto, entonces, ¿a qué se refiere esta actividad? Esta actividad lo que va a tratar de comprobar es que los requerimientos que yo he especificado en ese detalle sean consistentes, estén completos y sean veraces, esté cubriendo lo que necesita el cliente, ¿sí? Entonces, la validación trata de ¿qué? De mostrar que los requerimientos especificados realmente definan el sistema que el cliente desea y necesita, ¿sí? Porque a veces ocurre, y es normal, yo entiendo que es algo de lo que quiere el cliente, yo armo una propuesta y después cuando se la voy mostrando, no he captado o él no se supo expresar en forma completa, y uno de esa forma va alineando propuesta y necesidad para que sea lo mismo y complete la especificación del sistema, cubra las necesidades de ese cliente, ¿sí? Entonces, finalmente este proceso de control lo que busca es asegurar que el software que se está proponiendo cumple en su especificación lo que debe describir y satisface esas necesidades del usuario, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Cuál es entonces, en función de este concepto, la importancia de la validación? Este proceso, como vimos en el gráfico, se nutre de los anteriores y realiza la integración y valida, ¿sí? Esto que tenemos que certificar que cubrimos los requerimientos del cliente, ¿sí? Es normal y es también, digamos, es lógico que va a ocurrir, se descubren errores o se descubren diferencias entre lo que está especificado y lo que quiere el cliente. Entonces hay un tiempo también de ajustar lo que sería la modificación de la ERF para corregir esas diferencias y dejar una propuesta consistente, ¿sí? El tema es, si nosotros
no encontramos esas diferencias, esos errores en esta instancia del sistema y dejamos que avance, pase por el diseño, se avance la programación y a la prueba, y mientras más tarde se detecten esas diferencias, esos errores, mayores serán los costos debido al retrabajo y a aquello que tenemos que modificar de la propuesta de sistema, ¿sí? Entonces, mientras la validación esté hecha en su mejor forma al inicio del proyecto, que es cuando estoy especificando, voy a disminuir los costos de lo que significa que encuentre esos errores o esas diferencias cuando más avanzado esté el proyecto. Bien, esto un poquito el cuadro va marcando cómo en las distintas etapas del desarrollo de un sistema, requerimiento y análisis, diseño, codificación, pruebas y operación cuando se pone el sistema en funcionamiento. En esta fase del desarrollo, mientras yo a más temprano, digamos, del desarrollo del sistema, en forma más temprana, detecte esas diferencias y haga ajustes, es menor el costo. Conforme avance el desarrollo del sistema, mientras más avanzado esté en sus distintas actividades y etapas, mayor será el costo de los ajustes y modificaciones. ¿Sí? Entonces, es por eso desde allí la importancia de la validación. Un poquito los propósitos que tiene la validación. Certifica la consistencia del modelo, de lo que yo estoy proponiendo, de estos requerimientos, con lo que espera el cliente y ese futuro usuario. ¿Sí? Por otro lado, es necesario asegurar que ese análisis realizado, los requerimientos, toda la especificación en la propuesta y los resultados obtenidos de la etapa de especificación sean correctos o me permita detectar esas inconsistencias o errores y corregirlos, ¿sí? Y también para evitar esos costos innecesarios por el riesgo de implementar algo que no está bien detectado. Entonces, la validación implica un trabajo con el cliente que es bueno mantenerlo en el desarrollo. No es que yo detecto requerimiento y hasta que no esté programado, vuelvo al cliente. La validación sigue estando en este inicio de la propuesta del sistema, cuando yo modelo la propuesta, y es muy útil porque cubre estos propósitos y busca minimizar los errores que sean detectados en forma posterior. Bien, hay un juego de palabras que, digamos, está definida por uno de los autores, que vale la pena un poquito definirlos. A veces lo mismo nosotros, cuando estamos hablando, lo usamos de forma indistinta. El sistema se trata de dar esta definición según lo que establece el autor que ordenó un poquito los términos. Validación, y por eso es validación de requerimientos, se usa en esta primera parte, en donde lo que vamos a realizar como pregunta es, ¿estamos construyendo el producto correcto? ¿Qué quiere decir? Si lo que yo estoy especificando, lo que encontré como requerimiento es específico, si eso que estoy logrando especificar, que es el producto, satisface los requerimientos del usuario. Si justamente esa propuesta está cubriendo esas necesidades del usuario. Por eso la pregunta es, ¿estamos construyendo el producto correcto? Eso se haría, si yo estoy especificando, encontré un requerimiento, describo una lógica, hago un prototipo, tengo que validar con el cliente si es lo que él desea. En cambio, la verificación, si queremos darle como una terminología propia a esto en el sistemas, la pregunta asociada a la verificación va a ser, ¿estamos construyendo correctamente el producto? ¿Esto cuándo se va a ejecutar? Una vez que pasamos las etapas de diseño y de programación, cuando el equipo de pruebas, los de testing, validan el sistema, y ahí está el término, ¿qué significa? Verifican el sistema, justamente, comprueban que lo programado y lo que dice la descripción del caso de uso sea lo que el software debe ejecutar. Entonces, la validación me dijo que este requerimiento y mi modelado es lo que el cliente quiere, o lo ajusto hasta que sea lo que el cliente quiere. Luego pasa a las etapas de diseño, de implementación, programación, y cuando vamos a la prueba,
el equipo de prueba verifica si eso que hemos programado, o quien haya hecho del equipo la programación, cumple con lo que dice la lógica descripta y lo que el requerimiento debe hacer. ¿Sí? Entonces de allí este juego de términos, y por eso usamos validación de requerimientos para validar si estamos modelando la propuesta que cubre las necesidades, y verificación, una vez que está programado, si hacemos las pruebas en el sistema, lo comprobamos y vamos viendo si está ejecutando el programa lo que debe cubrir como necesidad y como descripción de esa funcionalidad y esa lógica. Bien. Bueno, este cuadrito un poquito compara y llega a lo mismo, ¿sí? La validación es si se está construyendo el producto correcto, es la relación cliente con la especificación del producto, con esa ERS, y la verificación es si se está construyendo el producto correctamente, es de lo que está especificado en la ERS con el producto, con lo programado, ¿sí? Entonces es si el software corre y funciona como debe. Bien, sí. No, la validación puede ser el que debe cubrir, pero como la verificación ya es una vez programado, ya pasaste el cómo, que es el diseño, le diste las restricciones y programaste, entonces no lo asociaría tanto al cómo, sino que la pregunta es si lo programado está cubriendo lo que vos especificaste, lo que debe hacer el sistema. Entonces esta más bien la verificación es un trabajo interno del grupo, en donde si yo trabajo en equipo y yo especifico algo, y el programador programó algo, cuando venga el de testing, va a verificar si lo que dice la historia o el caso de uso, lo que esté contado en la lógica, y lo que está programado cumple. Si dice que calcula y muestra el total de algo, verificará si cumple con el total. Si dice que registra los datos del cliente y cuando confirma le asigna un usuario, ejecuta el sistema y ve si los datos del cliente fueron dados de alta correctamente y si le generó un usuario. Esa es la verificación. El probar el sistema programado. Bien. Bueno, un poquito este cuadro resume lo que fuimos viendo recién. El proceso de validación siempre se nutre de la especificación y de la elicitación primero, y la especificación yo primero debo comprender y entender qué necesita el usuario. Voy analizando y definiendo la propuesta del sistema. Luego viene donde yo puedo aplicar la validación. O sea, la validación no es una tarea aislada, necesita de ese modelo creado y esa especificación en la actividad de especificación, pero sí es muy importante, y una vez que yo aplico una técnica de validación, hago los ajustes, aplico, evalúo los cambios según lo que el cliente me observa, y sigo en este ciclo hasta que voy validando toda la propuesta, ¿sí? Mientras más tiempo yo invierta, más tiempo, pero con cierto criterio, mientras más tiempo yo invierta en la validación, justamente reduzco o minimizo encontrar errores cuando más avanzado esté el proyecto, o diferencias, ¿sí? Entonces de esta forma voy logrando ir desarrollando una propuesta acorde a lo que necesita el cliente. Bien, entonces, ¿qué vamos a considerar para validar? Todo modelo que yo creo está sujeto a validación. Lo que pasa es que hay modelos más comprensibles para la lectura y vocabulario del cliente, y hay otros diagramas, modelos mucho más técnicos, ¿sí? Bien. Pero, por un lado, el conocimiento sobre el dominio del problema debe ser validado. Tal vez yo no le voy a mostrar un diagrama de clases, pero yo tengo que validar los datos que yo encontré ahí o el comportamiento del sistema, pero es candidato a ser validado. Y la especificación de requerimiento y prototipos de interfaz deben validarse, que eso sí, es la descripción de la historia, del caso de uso, y el prototipo de interfaz, que es lo que más visual puede llegar a chequear un cliente. Entonces, una vez que tenemos esa entrada, hay un trabajo. ¿Qué actividades comprende la validación? Hay una interacción entre parte del equipo de sistema, los analistas y quienes han especificado, y los clientes. Y en esa charla uno va entendiendo si lo que estamos entendiendo nosotros como propuesta va haciendo lo que él quiere, vamos formulando la propuesta, vamos ajustándola,
y la vamos chequeando con ese cliente, y de esta forma se da la interacción entre los trabajos, como les decía, de especificación y validación, que vamos y volvemos sobre algo recursivo hasta que logramos tener el conocimiento acabado y la propuesta acorde con esa necesidad. Esa validación va siendo un proceso, si van viendo, iterativo. Yo no es que escribo, supónganse que encontraron 100 casos de uso. No escribo y describo los 100 casos de uso primero y después voy con el cliente. Voy haciendo por iteraciones, por ciclos, por conjunto. Entonces priorizo esa lista, tal vez trabajo primeros 15 casos de uso, a esos casos de uso hago la descripción, hago el prototipo, luego hago una reunión con el cliente y los voy validando. Y conforme voy cerrando o ajustando, modificando y dejando como más estable una parte de esa especificación, puedo ir avanzando con otro conjunto de casos de uso y de esta forma el equipo de sistemas, que sigue la parte de diseño y programación, trabaja con lo que ya está validado y consensuado y va caminando y empieza a programar, y nosotros analistas seguimos trabajando con la especificación de otra parte y hacemos este ciclo de licitación, especificación y validación hasta dejar también estable otra parte de casos de uso que luego van a ser diseño, le agregan la parte de diseño y le agregan la parte de programación. De esa forma se va trabajando, ¿sí? Por eso estas actividades van en paralelo, no es una cosa consecutiva, se hace en forma conjunta todo esto. Y resultado final de la validación, después de las distintas idas y vueltas, es un documento y un modelo de requerimientos a lo que se construye como parte del proceso unificado, se llama un modelo de requerimientos, pero va a ser una especificación en línea y consistente con las expectativas de los usuarios, ¿sí? Entonces, de allí que sirve como acuerdo esa ERS entre el cliente y el equipo de sistema de lo que el sistema va a hacer, terminando siendo un acuerdo, una forma de contrato o un compromiso, ¿sí? Que es lo deseado, lo posible y lo factible. Todo esto que estamos modelando es porque pasó este análisis de prefactibilidad, esto que ustedes les di allá por unidad 2, creo, dentro de las actividades generales, que es verificar, o bueno, usemos la palabra validar, si es factible la propuesta que yo estoy haciendo con un análisis técnico, económico y operativo, si es factible de concretarse, de que se logre con éxito esta propuesta, ¿sí? Y que no estoy haciendo una propuesta que no tiene posibilidades de aplicación real. Bien. Si van viendo, seguimos relacionando conceptos de todo lo visto. ¿Qué es lo que nos va quedando como parte final de la clase? Hay una serie de comprobaciones, una clasificación en 5 tipos y una serie de técnicas, ¿sí? Y es todo lo que vamos a ver en lo que queda ahora de la clase. Los tipos de comprobaciones que podemos hacer se clasifican en estas 5. Comprobaciones de validez, comprobaciones de consistencia, comprobaciones de integridad, comprobaciones de realismo y comprobaciones de verificabilidad o la verificabilidad en sí. Veamos cada una de ellas. La de validez está referida a qué. Nosotros tenemos diversos usuarios con diferentes necesidades. Cuando ustedes hagan todo ese trabajo de licitación, si estamos hablando de un gerente, ahí tenemos un usuario a nivel directivo. Cuando ustedes estén en nivel operativo, y supónganse que hay 10 empleados de venta, no se pueden quedar con que hagan la licitación con uno. Recuerden, cuando vimos en su momento, hay un muestreo y yo selecciono una cantidad apropiada, que ese muestreo me dé la información suficiente para poder extender a toda la población que va a estar afectada en estos futuros usuarios, ¿sí? Entonces, van a tener que poder abarcar una cantidad suficiente de usuarios para tener la variedad de las necesidades, pero por otro lado diferenciar lo que son gustos propios de lo que es una necesidad concreta de un sistema. Entonces, esa es la comprobación de validez. Van a tener que abarcar un conjunto de usuarios y a la vez van a tener que discriminar
aquello que sean gustos propios de lo que el sistema realmente necesita, ¿sí? Entonces, por eso van a tener que considerar esto. Luego, sí. Y tal vez le gustaría que el botoncito se llame, en vez de guardar, sea el disquete y lo quieren dar en posición. Eso por ahí puede ser un gusto propio. Lo que yo tengo que ver es el diseño que sea definido de cómo van a tener los prototipos y todos los botones van a tener o iconos o nombres. Y van a estar ubicados en tal lugar con una gama de colores. Entonces, si alguien tiene un gusto particular que le gustaría que esto estuviera más arriba, que el color vaya diferente, no hay que perderse en eso. Lo que hay que concentrarse en, si yo doy de alta un cliente y es un empleado de venta, el empleado 1 y el empleado 2, que manejen la misma información para poder dar de alta a esa persona. Entonces yo tengo que comprobar que esté justamente un diseño, una lógica coherente con eso y no en función de gustos, ¿sí? ¿Qué dice? Va más orientado a la interfaz. A veces la interfaz y otras veces es las funciones. Tal vez un empleado quiere la lista de precios impresa, quiere consultar el stock, quiere ver esto, quiere ver aquello. Bueno, hay que ver si todas las funciones funcionan del sistema, si son útiles, si solamente es, si quiere imprimir y sacar información, si es válida, si lo justifica. Entonces, bueno, yo tengo que ir viendo esa cuestión. Las diferentes necesidades válidas y consistentes con los futuros usuarios. Luego están las comprobaciones de consistencia, ¿sí? La consistencia está un poquito, como lo dice la palabra, de cuestión de las contradicciones que puede haber entre un requisito y otro. Mi listado debe ser un listado de funciones que sean complementarias, no contradictorias. Yo no puedo definir en un requerimiento una función que va a ser el sistema y luego otro requerimiento que se contrapone en algún punto. Entonces debo tener consistente el listado de requerimientos. Bien, vamos a las otras dos. Comprobaciones de integridad y completitud. Esto está un poco referido a que lo que está descrito en el requerimiento incluya todas las funciones y restricciones propuestas por el usuario. Habla del listado completo de requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? Entonces, un poco esto también se complementa con lo anterior, que sea consistente, que el listado no tenga incongruencias, y por otro lado, ese listado esté completo y se integra. Luego tenemos comprobaciones de realismo. La idea es que yo plantee un requerimiento y toda su especificación que sea posible de implementar, ¿sí? En consideración también de la tecnología actual. Por eso esto que les digo de los requerimientos no funcionan. Si yo tengo un sistema que me pide toda una geolocalización, algo visual y conectado con los satélites, con información actual de condiciones climatológicas y demás, y bueno, primero tendré que ver si eso que estoy proponiendo es real, se puede implementar, los recursos que tenga el negocio o lo que esté dispuesto a invertir, o la tecnología que actualmente tenga. Entonces voy a tener que ver, ¿sí? O vamos a algo más sencillo. Supónganse quieren ingresar la entrada de los empleados al trabajo. Entonces, la entrada puede ser con una tarjeta, con la huella digital, o en un teclado poniendo un legajo, con alguna verificación de la cara, del ojo. Hay distintas acciones. Bueno, yo tendré que plantear un requerimiento y toda su descripción acorde a que se puede implementar con los recursos, condición actual de ese negocio y tecnología actual, ¿sí? O accesible, ¿no? Si no la dispone, que esté dispuesto a invertir. Pero tenemos en cuenta eso. Bien. Y el último, comprobación, la verificabilidad. Justo este juego, antes le decíamos de verificar, bueno, habla de la verificabilidad de los requerimientos, que estén redactados de tal forma que luego, cuando lleguemos a la instancia de poder hacer las verificaciones, las pruebas de la programación realizada, se puedan realizar. ¿Eso por qué? Porque a veces en el tiempo uno va escribiendo, especificando, y a veces las especificaciones son enredadas, hay analistas que por allí lo escriben de una forma en que a veces se hace difícil ver su verificación, ¿sí? Realizar su verificación. Entonces, a eso se refiere esto, que estén escritos de una forma en la cual puedan ser verificables, ¿sí?
Bien. Por un lado, esos son los tipos de comprobaciones que vamos a ir realizando, que se pueden ir combinando, o que pueden actuar las 5 juntas cuando uno va escribiendo los requerimientos y al momento de validar, que va a ir validando todo esto. Y esas comprobaciones van a ser usadas en alguna de estas técnicas, ¿sí? Existen 3 técnicas de validación. Las revisiones de requerimientos, la creación de prototipos y la generación de casos de prueba, que vamos a ver ahora a qué refiere cada uno. La primera, la técnica de validación de revisión de requerimientos, la idea es, esto se hace en algunas ocasiones y tal vez al inicio con una primera versión de la ERS, cuando yo tengo un listado de requerimientos clasificados funcionales, no funcionales, y eso conformamos un grupo de revisores, una parte de equipo de sistema y una parte del personal del cliente. Esto va a servir un poquito para ir delimitando el alcance del sistema, ¿sí? Por eso le digo que se usa a veces en primeras reuniones. Yo hago un primer relevamiento con un nivel directivo o con un nivel superior de una organización, hago 1 o 2 entrevistas, planteo un listado de requerimientos funcionales y no funcionales y me reúno con esa parte del personal del cliente para ir verificando si más o menos estamos alineados. ¿Sí? Cuando los sistemas son más estándares, como algo de comercialización, son más fácilmente detectables todos los requerimientos para registrar cliente, modificar, para registrar un pedido y demás. Cuando los sistemas son muy diferentes o son muy, digamos, muy particulares, yo de esas primeras entrevistas quiero plantear el listado de requerimientos y bueno, tengo como que verificar si lo que yo digo, voy a registrar datos de un artículo, voy a registrar las condiciones climatológicas para la producción, supónganse. Tengo que chequear con el cliente si más o menos lo que me va diciendo que necesita es mi primer planteo. Antes de ponerme a identificar casos de uso, diagrama de clases, de escribirlo, antes de meterme en eso, tengo que validar un primer listado, ¿sí? Entonces, esta es esta técnica y sirve en esos primeros tiempos del inicio del proyecto o de la propuesta del sistema. Bien. La técnica de validación de creación de prototipos es como la técnica por excelencia que más se utiliza y la que más entienden los clientes. ¿En qué se basa? Yo para poder diseñar los prototipos he planteado el listado de requerimientos, he creado mi modelo de casos de uso, he descrito y he diseñado el prototipo. Un cliente les comprende más justamente el diseño de las ventanas, las pantallas, y yo le cuento la descripción del caso de uso, cómo lo entendí, y también le cuento a través de ese prototipo mi diagrama de clases. Entonces yo puedo ir validando los distintos modelos, pero me valgo de los prototipos de interfaz para validar con el cliente si es lo que él está necesitando y si está cubriendo sus necesidades, ¿sí? Bien, entonces, este prototipo va a ser como esa versión inicial del sistema, ¿sí? Antes de pasar a que totalmente programado, ¿sí? Se le agreguen las partes de diseño y esté totalmente programado. Ahora lo mismo, hay distintas formas de poder construir ese prototipo, ¿sí? La técnica propiamente de prototipado de interfaz, exacto, ya los prototipos lo que vimos cuando vimos la especificación, vimos descripción del caso de uso y vimos los prototipos con todas sus condiciones. Eso sería la técnica aplicada en la actividad de especificación. Y acá en la validación me va a servir esa creación de prototipos hecha en esa parte para que yo las utilice para validar con el cliente, ¿sí? Entonces, el prototipado de interfaz, justamente esto que dice acá, sería un poquito un concepto que tienen detallado antes. Es una técnica de representación, ¿sí? Donde yo dibujo una ventana, recuerden para qué era el prototipo, es un modelo a escala de lo real que me va a servir para comprobar algo. Y acá en este caso, prototipo de interfaz, es un diseño de una ventana para que yo pueda validar con el cliente si es más o menos lo que va entendiendo, lo que va cubriendo sus necesidades y si resuelve su problemática, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar a hacer prototipos que tienen una utilidad, ¿sí?
se utilizan mucho durante todo este proceso de ingeniería de requerimientos, nacen desde la especificación y se utilizan en la validación. Más adelante, cuando sigamos en la etapa de diseño, se completan estos prototipos, se le agrega, ¿sí?, aspectos de la solución, de los requerimientos no funcionales y otro tipo de detalles que tienen que ver con el avance para la implementación. Y también sirven en el proceso de pruebas, cuando lleguemos después que esté programado, para poder hacer las distintas verificaciones del sistema con ese prototipo que está diseñado en la tarea de especificación. Bien, lo que sí nosotros podemos llegar a hacer, prototipos del tipo que se denominan desechables o prototipos que son evolutivos. Siempre en un primer inicio, estos que se llaman desechables son aquellos que nosotros bosquejamos en papel o que usamos algún software de representación, pero no tiene codificación por detrás. Entonces, sirven para el momento de validar con el cliente lo que yo estoy proponiendo y modelando. Y los evolutivos son aquellos que se crean, pero a partir ya de un lenguaje de programación, aunque sea la maqueta, la cara, tiene tal vez alguna situación, por ejemplo, si yo tengo un combito que muestra algún dato o algo, y que luego van a evolucionar, así que son evolutivos, a agregarle todo el código y que sea finalmente las pantallas del sistema, ¿sí? Bien. Dentro de los prototipos desechables tenemos un par de acá de imágenes y detalles un poquito más para que les quede a ustedes, porque de todo esto no hay una bibliografía que lo detalle, lo voy a conformando con los docentes con información actualizada, ¿sí? Pero no hay bibliografía impresa o bibliografía por lo menos accesible así que tengamos de este contenido tal cual les queremos transmitir, así que bueno, tienen un poquito escrito acá, o no está por lo menos accesible en formatos virtuales, o no tenemos comprada lo que es lo legal, digamos, no tenemos bibliografía que podamos publicar o distribuir, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de los prototipos desechables? ¿Sí? Que sirvan a los fines de poder validar. Yo bosquejo, a ver, hablo con el cliente, tengo una función registrar cliente, y entonces bosquejo a ver cómo dispongo los botones, cómo dispongo los campos, es coordinar algo de eso. Y pueden hacer desde hechos en papel, como tienen acá atrás, desde hechos en papel, o usando un software que me permita crear la maqueta, pero bueno, es un software de diseño visual, ¿sí? Podría armarlo con un Visio, con cualquier software que permita graficar, pero no tiene código por detrás, no tiene lenguaje de programación. Bien, y acá les queda otro ejemplo de, por ejemplo, yo podría hacer así, justamente, los anteriores eran de algún entorno web, acá tenemos de alguna aplicación mobile, pero yo podría ir dibujando, pero sirve muchísimo, chicos, para que el cliente se ubica cuando yo le represento así. Es más, actualmente, yo en el sistema que estoy trabajando, que esto que les decía, estamos trabajando con Scrum a modo de organizar el conjunto de actividades como metodología. Y estamos usando dentro de toda la especificación, que estamos usando un mix, no los quiero marear, pero cuando utilizamos la parte que estamos especificando, diseñamos el prototipo y tenemos reuniones semanales con el cliente y le mostramos el prototipo. Y con el prototipo nos ponemos de acuerdo en la funcionalidad del sistema. Sirve muchísimo el cliente que ve prototipos, se ubica de lo que nosotros captamos y nos da la devolución diciendo este botón sí, este campo no, acá quiero este título, esto no era la secuencia por allí, acá valido tal cosa, acá me gustaría ver esta otra información. Sirve muchísimo. Pero esto que estamos viendo, desechables o evolutivos, significa de que se valgan bosquejando a mano, o si se valen de algún software solo de graficación, o si se valen de un lenguaje de programación para crear esa maqueta. Esa es la única diferencia, pero la técnica sigue siendo crear los prototipos que se han creado en la especificación y se usan acá como validación con el cliente. Esto que tiene acá, el anterior era a mano, y esto acá sería una maqueta, una cara, pero también le va sirviendo al cliente donde yo le muestro. Usted cuando hace clic acá pasará una ventana, esta ventana le va a mostrar una opción con un radio button que puede hacer tal cosa, un combo, yo le voy contando.
y de esa forma el cliente me entiende y a la vez me hace un feedback. Él me dice, no, esto así no es así. Este combo acá no puede ser tal cosa, debería ser tal otra. Entonces yo voy, corrijo, modifico y dejo estable la especificación con esa devolución del cliente. Y luego ya esto pasa a diseño y programación para que el sistema se empiece a avanzar en su desarrollo. En el caso de evolutivos, sería esto que les venía contando, voy a crear maquetas, pero están hechos con un lenguaje de programación y ya por detrás tienen algo de código, y bueno, depende quién lo esté haciendo, depende cómo esté conformado el equipo y las características del proyecto, si se pueden hacer de esta forma o no, ¿sí? Lo único ¿qué significa evolutivo? Una vez que yo muestro, cambio, modifico esto, ya luego continúo con mi lenguaje de programación y le agrego código a todo lo que yo le estaba validando con ese cliente, ¿sí? Bien, y bueno, acá tienen otro gráfico de procesos evolutivos que pueden ir diseñando a través ya de un software de programación. Para ir un poquito terminando, entonces, cerrando en un gráfico el proceso de validación, en este proceso de ingeniería de requerimientos, obtenemos de especificación siempre primero, voy construyendo el prototipo, esta es nuestra tarea de especificación. Cuando aplico una técnica de prototipo, lo evalúo con el cliente, porque estoy construyendo el prototipo, evalúo con el cliente. En esa validación trabaja, por un lado, parte del equipo de sistemas, y por otro lado, parte del equipo del cliente-usuario, y de ahí, ¿qué puede ocurrir? Me hace ajustes, significa este concepto de no aceptado, me dice que mejorar, mejoro la especificación, vuelvo a corregir, construir prototipo, y esto tendrá un ciclo hasta que en algún momento me dice, está ok, está aceptado, es lo que quiero, y a partir de allí tengo lo que hay para que el equipo siga trabajando en el desarrollo del sistema, ¿sí? Pero es la técnica por excelencia que se aplica en la validación con el cliente. ¿Qué nos queda? Por último, la técnica de generación de casos de prueba, ¿sí? Esta técnica tiene algo de utilidad, pero como les digo, la de prototipo es la de mayor uso, pero es otra técnica válida y se puede utilizar de acuerdo a las características del proyecto, ¿sí? A veces yo puedo escribir escenarios de prueba, pasa que esto un poco lo van a entender cuando en próximas materias vean la parte de prueba, pero ahora les voy a resumir lo que deben considerar. Si las pruebas, yo voy a validar los escenarios de prueba, ¿qué significa? Yo escribo el comportamiento deseado del sistema y me valgo del curso normal y la alternativa y voy escribiendo qué datos tendría que ingresar y cómo podría yo validar para saber si es más o menos lo que el cliente quiere, ¿sí? Entonces voy a crear casos de prueba, escribiendo distintos escenarios posibles con alguna serie de valores. Y luego yo valido con el cliente si estoy entendiendo correctamente todos esos escenarios posibles y si tengo que ajustar algo, tengo que mejorar o qué otra consideración tener en cuenta, ¿sí? Cuando a veces, cuando están diseñando esos escenarios de prueba, obtienen cierta dificultad para poderlos describir y encontrar, significa desde el vamos que estamos hablando de requerimientos que son difíciles de implementar o de requerimientos de mucha complejidad y tendríamos que ver de cómo mejorar la propuesta o tenerlo en cuenta para darle una prioridad de alta complejidad o ver que se le puede por allí reducir en complejidad de alguna forma. También en generar casos de prueba me puede hacer una devolución de que hay requerimientos muy complejos y darle un tratamiento lo más óptimo posible, ¿sí? Para que todo pueda ser viable. Bien, nosotros en general vamos a utilizar en lo que ustedes están haciendo, aunque no van a ir con un cliente, pero lo hacen con el docente, ustedes van a hacer todo este proceso de ingeniería de requerimientos, van a usar mucho la técnica de prototipos porque nosotros vamos a diseñar prototipos. Y como para ir cerrando todo este proceso de ingeniería de requerimientos, recordemos, cuando hacemos la licitación, utilizaremos una serie de actividades, hay una estrategia identificando fuentes, aplicando una serie de técnicas,
y diseñando esas técnicas, y cuando se llevan a cabo, obtengo conocimiento. Toda la información que me dé va a servir de entrada para la especificación. Cuando vamos a especificar, vamos a ir creando distintos modelos y vamos a ir describiendo lo que debe hacer el sistema. De esta forma, todo lo que ustedes han aprendido, vamos a crear el modelo de objeto del dominio, vamos a crear el modelo de casos de uso desde el diagrama, su descripción y los prototipos, y también vamos a hacer uso del diagrama de estados. Todo esto dentro del dominio del problema que estamos considerando va a conformar un documento, la ERS, lo que hemos visto hoy. Esa especificación de requerimientos está dirigida al usuario, la va a poder leer, y a la vez es la entrada como modelo de requerimientos para esta tarea de validación. Esa tarea de validación va a hacer uso de alguna técnica de validación, las tres que acabamos de ver recién, la revisión de requerimientos, o la creación de prototipos, o la generación de casos de prueba. En un inicio se usa esta revisión de requerimientos y luego trabajamos mucho y esencialmente con la creación de prototipos. Me va a ir dando un movimiento de ida y vuelta con el usuario, con un feedback, para ir sabiendo y ir ajustando, y de alguna forma termino de crear ese documento con las modificaciones del caso, logrando una especificación completa, detallada y precisa de la propuesta del sistema, que va a ir creciendo por parte, como le digo, no es que se crea todo de un inicio y luego se pasa a la siguiente etapa, sino que voy a ir creando especificaciones de un conjunto de funciones, de requerimientos funcionales, y voy avanzando con otro conjunto, voy validando, y de esa forma va creciendo el sistema. Bien, creo que ahí terminaba todo, sí. Bien, chicos, hasta aquí, por eso la unidad 7, que es esta de validación de requerimientos, era más cortita, porque utiliza, aprovecha y da cierre a todo lo visto en las tareas y actividades anteriores. De todo esto es el proceso de ingeniería de requerimientos. Y ha cubierto desde la unidad 4 a la unidad 7, que es lo que hemos visto hasta ahora, que es lo que empezamos a ver a partir de después del primer parcial. Queda ahora un espacio de preguntas, dudas, y si no, quedan liberados, y nos vemos en la clase que viene. ¿Qué hora llegamos? Bien, de 10. Bueno, si no, el que no tenga preguntas, buena semana, suerte en lo que tengan que recuperar el viernes, recuerden lo que dije al comienzo, el que está debiendo las dos instancias, ya sea ausente o desaprobado, el viernes rinde el primer parcial únicamente, y los demás que estén debiendo una única instancia, el que debe el primero, solo el primero recupera, y el que debe el segundo, solo el segundo recupera. Y el que no debe nada, creo que tienen clase o alguna actividad que los profes ya le dirán. Esta unidad, me preguntaba Sol, déjame ver. Esta unidad es, no, ¿quién es? Jeremy. Esta unidad es la 7. Esto último que acabamos de ver. Hoy empezamos viendo la 6, la última parte, y terminamos con la 7. Bueno, chicos, el que no tenga dudas, suerte, buena semana, y entre esta tarde o mañana estaré subiendo todo este material en la aula virtual. Suerte a ustedes y los que recuperen. Bueno, Sol, bárbaro, que estén bien, y el que recupera, suerte para el viernes, y para todo el resto de actividades, ánimo, fuerza, que es lo importante, que tienen clases, que tienen que estudiar, aunque sea mucho, pero que están pudiendo avanzar en la carrera. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias, igualmente.